Entonces vamos a enfocar la iglesia desde el punto de vista cómo relaciona, y para eso vamos a ir a Efesios. Pero lo interesante de Efesios, si nosotros vamos a Efesios, vamos a ir analizando poco a poco. En la parte de Efesios, los primeros 3 capítulos casi hablan del sacrificio del Señor Jesucristo. Cómo valorar lo que el Señor Jesucristo ha hecho por ese sacrificio para ganarnos a nosotros, para ser hijos suyos. Eso pueden leerlo y analizarlo, pero es la parte que te hace sentir, ¿no?, el sacrificio del Señor. Hay muchas cosas que yo lo tomo como mensaje, a veces en el mensaje, situaciones de la vida. Tal vez de decisiones que muchas veces hemos tomado, y esa decisión que hemos tomado ha logrado un éxito, ¿verdad? ¿Pero por qué? Yo me acuerdo que me decían, yo vivía en Oruro, era docente en la universidad y era docente titular, y todos se mueren por ser titular, eso ya está tu vida asegurada. Pero yo decía, yo no quisiera que mis hijos se queden aquí, yo quisiera un poco más. Y empecé a pensar, razonar, y el Señor me mostró y salimos aquí y llegamos acá. Tomar una decisión. Es un momento en que tú estás bien, no te falta nada, estás bien, pero tomar una decisión en el Señor. Yo decía, pero por amor a mis hijos, porque los quiero. Y a mí el frío no me gusta mucho, aunque soy orureño, pero siempre he tenido esa experiencia, porque íbamos al colegio en bicicletas. Yo pensé que era normal, porque manejaba las bicicletas todos mis hermanos, y acá se rajaban de frío nuestros dedos, y parecía normal. Porque todo el mundo tenía así, porque manejaba bicicleta en tanto frío, solitos a en Oruro. Pero antes íbamos más en bicicleta a los colegios, a nuestros colegios, y mi colegio era lejos. Y yo decía, no, yo no quisiera esto para mis hijos en el tiempo, y siempre me ha gustado Cochabamba. Aunque tenía un buen trabajo allá en Oruro, dije, nos vamos, por amor a ellos, y para que ellos realmente gocen de otra manera, de estar allá y todo eso, ¿no? Hablamos con mi esposa y decidimos. Y las cosas también se dieron. Pero muchas cosas tú haces por amor, no porque necesitas, sino por viendo el futuro de la gente que amas y que quieres, ¿verdad? Y el Señor hizo lo mismo. El Señor Jesús fue a la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y un día me dice mi hijita mayor, Teresita, me dice, papito, qué bien que te has venido aquí a Cochabamba. Tan lindo, papi. ¿Qué hubiera sido de nosotros si te hubieras quedado allá? ¿Hubiera sido quedarte allá? Lo único que le dije, no hubieras conocido a Hugo, ni hubieras conocido a sus esposas, ¿verdad? Entonces hay decisiones que por amor hacemos. Y hay muchos que reconocen como Tircitos, ay papito, qué bien que te has venido acá, qué lindo. Hay gente que reconoce. Pero hay otra gente que no reconoce el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cómo ha muerto, cómo ha dado su vida. No reconocen, no dicen gracias. Y aquí en estos primeros 3 capítulos en Efesios nos habla justamente y nos hace recuerdo el sacrificio del Señor Jesús. Pero llegas a un momento en que tú ya estás consciente de eso, y en el capítulo 4 ya Pablo recomienda y dice, en el versículo 4, no estoy todavía con el mensaje, solo me estoy dando un contexto, dice, yo pues preso en el Señor os ruego, andéis como es digno de su vocación. Como al decir, por estas cosas que el Señor ha hecho, ahora anden, dice, anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Anden dignamente. Y en la iglesia tenemos que andar dignamente, ¿verdad? Tenemos nosotros que realmente agradecer y ver y reconocer todo lo que el Señor ha hecho, y ahora empecemos a andar pues como hijos de Él. Hagámonos amoldar, porque la iglesia es un cuerpo viviente. Yo necesito del hermano, pero ¿para qué? Para mejorar mi situación. Y ahí está, dice pues digno. En el capítulo 5, también en el versículo 1, dice, otra recomendación da Pablo y dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y el versículo 2 dice, y andad en amor. Esa es la base. La iglesia tiene que andar en amor. El condimento, hemos dicho primero, es un cuerpo viviente, ¿no? Movemos todos nuestros dedos, nuestro cuerpo, es un cuerpo viviente la iglesia. Y también dice que esta es una casa bien formada, porque tiene valores, tiene principios,
¿no? Tiene todo ese conocimiento y es una persona santa, no es uno de esas personas. Ese es lo que la casa que está formada. Y ya, ahora, ¿cómo tiene que ser ese comportamiento de ese grupo? Dice, en amor. Y es el condimento que da el Señor. Y para eso vamos a abrir Efesios 5, vamos a tener Efesios 5, 21 al 33, vamos a leer. Y acá la palabra del Señor muestra esa relación de amor y de esposa y al esposo. No muchos usamos esto para matrimonios, pero no solamente es para el matrimonio, esto es justamente para entender esa relación de amor que tiene que haber en la iglesia. Nuestro relacionamiento unos a otros tiene que ser en amor. Nuestra relación a Dios, nuestro servicio a Dios tiene que ser en amor. ¿Verdad? Yo me levanto 5 de la mañana y Jehová me dice, pero ¿qué es desde las 5 que haces? ¿No? Pero yo me levanto, ¿no? Yo me levanto, ¿no? Nadie me obliga, nadie, ¿no? O yo puedo venir y hacer cualquier otra cosa acá, pero yo me levanto y a prepararme a orar para el domingo y todo. ¿Por qué? Por amor a Dios. Porque yo sé que Él me amó primero. Yo me acuerdo de niño cómo he salido, cómo he ido conociendo, cómo mis papás han ido creciendo y cómo el Señor ha ido cambiando de etapa en etapa en etapa, hasta llegar donde estamos. Y ahora veo a mi hijo, que es una generación que está gozando de todas las bendiciones de Dios. Gustavito, está llegando hoy día Gustavito a Santa Cruz, pero Gustavito me dice, papi, tengo sentimientos encontrados. Me gusta tanto este lugar, ahora tengo que volver. Yo le digo, hijito, yo he estado en muchas situaciones como eso. Dios te llevó con un propósito y te está trayendo con otro propósito acá, pero para un propósito mucho más grande, ¿verdad? Siempre cuando estamos en el Señor, reconociendo ese favor, reconociendo eso que Dios ha hecho, vamos a ir de gloria en gloria en gloria. Porque así como estamos nosotros dando amor al Señor, el Señor nos va a dar amor, ¿verdad? Hasta a veces uno por amor, uno no recibe nada. Y un ejemplo bien claro para nosotros que somos ya los abuelos, los niños, yo los miro y el amor sale por mis nietos. No, nadie tiene que decir, tienes que amar a tus nietos, ¿no? Es un amor exagerado tal vez, pero es. Y quiero gozarlo de mi vejez porque son los únicos que puedo amar. Así, ¿no? Desinteresadamente, sin que me digan nada. Lo amas. Y el amor del Señor, eso tiene que funcionar, dice, dentro de la iglesia, el amor a Dios. Así que tenemos que entender ese amor que Cristo tuvo, para que nosotros tengamos esa parte espiritual y no nos hagamos vencer con el mal, con esa tendencia con la que hemos nacido por el pecado de Adán de hacer el mal. ¿Quién aprende el mal o hay un estudio del mal? Nadie, cada uno nace con eso. No tenemos que aprender a hacer el mal, pero el hacer el bien nace con el Señor cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y hoy en la mañana va a ser muy interesante porque en este mensaje, en este estudio, relaciona el amor del esposo a la esposa y también la sumisión de la esposa al esposo. ¿No? Yo sé que si hay feministas que van a saltar, pero es una relación bien interesante. No, por mí, yo desde mis 9 años he adoptado esta situación de la palabra del Señor, amor a la esposa. Tal vez mi papá no era de esa generación que no ha conocido todavía al Señor, se convirtió ya de mayor. Entonces veía cierto tipo de tratos a mi mamá. Yo veía y no estaba conforme a la palabra. Porque aquí la palabra dice que a la esposa hay que tratarlo como un vaso tan frágil, como si se rompiera, no con torpeza. Pero cuando mi papá lanzaba palabras a veces, seguramente recién convertido, seguía hablando así. Yo me ponía a pensar, pero ¿cómo va a ser si la palabra dice, yo de chiquita, que hay que tratar como base frágil? ¿No? Palabras ásperas. Claro, con el tiempo ha ido cambiando, porque habiendo conocido al Señor mayor, ya tenía una formación hecha. Pero aquí la palabra nos dice cómo tenemos que nosotros tratar al prójimo, tratar a la esposa, y aquí el ejemplo en la palabra del Señor es con la esposa. Nadie se casa por casualidad. Siempre un momento cuando tú para mí, alguien de rabia puede decir, te odio, eres feo, lo que sea, ¿no? Puede decir de rabia, pero en el fondo tal vez de rabia lo ha dicho. Pero si alguien lo escribe en papel y dice, eres feo, horrible, así te manda en un sobre,
este lo ha pensado, ¿no? Seguramente siempre soy así, ya lo tomas más en serio, ¿verdad? Entonces cuando uno se casa, firma un papel incluso y delante de testigos, ¿no? Y dice, sí, yo amo a esta mujer, ¿verdad? Eso es algo pensado y en ese momento tú has amado. Y aquí tengo a Heri, yo lo tengo desde mis 11 años, ahora por una esposa, ¿no? Y aquí la tengo. Es algo que muchas veces incluso alguien puede hablarme mal de ella o lo que sea. Digo, yo he vivido más de 40 años y la conozco. Y nadie me va a decir nada a mí cómo es ella, yo conozco. Yo sé cómo es ella, ¿verdad? Amar. Y ahora que pasan los años yo la amo más. ¿Por qué? Porque yo valoro mis hijos. ¿Quién habría criado otra persona a mis hijos? Yo la quiero porque ella ha dado hasta su profesión como sacrificio por criar a ellos. Ha dejado su trabajo y gracias a Dios nunca me ha faltado, es la otra cosa también, el Señor bendice así. Nunca nos ha faltado porque siempre tenía un buen trabajo. Y Heudi no tenía necesidad de trabajar tampoco. Y ella prefirió dejar su trabajo y dedicarse a los niños. Y la consecuencia, como ayer me dice en la reunión, qué hijo más formado usted tiene. He hablado 3 horas con su hija y quería conocerla a usted. Tiene que haber un origen, me dijo la persona con la que me reuní. Entonces, cuando uno cumple la palabra del Señor, se va al modelo bíblico y dice, bueno, yo voy a ser responsable como varón. No, y a mi esposa está acá, pregúntenle, nunca le ha faltado nada. Todo es para ella. Yo sé que ella maneja bien las cosas y todo. ¿Por qué? Porque es una asociación. Si yo me he casado con ella, estoy haciendo un contrato de vida, ¿verdad? Y no solamente en el espíritu, y mejor, mucho más fuerte en el espíritu, porque los dos somos cristianos, porque para hacer un contrato tiene que todo ir en regla, ¿no? Hemos hecho un contrato ante las leyes, nunca hemos distinguido esto es mío y esto es tuyo. Y mis hijos van a decir eso. Tenemos una caja abierta para que todo el mundo, si quiere algo, su mamá dice, bueno, sáquense cuando necesitan y ya. Nunca. Ella maneja, nunca ha sentido necesidad, digamos, de decir, me tengo que trabajar porque no me alcanza. El Señor ha bendecido al varón que ama también al Señor y por ende, como consecuencia también la esposa, que socia es bendecida. Y los hijos también son bendecidos. Queridos hermanos, ¿cómo es vivir una estructura? Yo no he vivido esto y estoy razonando ahora, en mi generación, porque con mi papá yo vi otro cambio, porque no era cristiano, ya ha conocido al Señor más después, pero esa transformación ha servido para nosotros. Hoy ya son generaciones que van cambiando y teniendo una forma de vida. Y también pueden cortar, porque uno de los hijos puede irse al mundo por una situación, pero todas esas bendiciones van a ir cortando ellos mismos, ¿verdad? Pero hermanos, acá el condimento de todo esto, yo diría, en la iglesia y nos enseña es el amor. Y aquí vamos a nosotros leer y vamos a estudiar un poco más, Efesios 5, vamos a ponernos de pie y leer como lectura bíblica, Efesios 5, 21 al 32 y 33 incluso. Aunque aquí está hablando del matrimonio, pero también ustedes véanlo para la iglesia, porque aquí también enseña de la iglesia lo que está enseñando, el sometimiento a la iglesia y al Señor, ¿no? Todos leemos entonces Efesios 5, 21 hasta el 33, ¿ya? Dice así la palabra del Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo con respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete al marido. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este momento. Espíritu Santo, pedimos que tú nos enseñes y nos hagas entender, y que cada uno reciba el mensaje como tú quieres, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Tomen asientito, hermanos. No va a ser muy largo, pero vamos a aprender algo muy importante, justamente esa relación de la iglesia. Hay mucho cuestionamiento en este pasaje por la sujeción de la mujer al hombre, pero también el hombre tiene más responsabilidad que la mujer, aunque los hombres saquen pecho en vano. Dice así, ¿no ve? A los maridos, primeramente, estoy recomendando, acá la palabra nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El marido tiene que ganar autoridad para ser amado. No solamente porque es varón va a ser amado. Él tiene que ganar autoridad. Si yo estoy trabajando día y noche, si mi esposa me veo y me ve trabajar y estoy haciendo todo lo posible, ¿cómo no me va a amar? Si estoy ocupándome de mis hijos, ocupándome de la familia, ocupándome de todo lo que hay, tratando de hacer siempre las cosas como para que la familia esté bien, ¿cómo no me va a amar? Si yo le estoy respetando y le estoy haciendo sentir bien, hablándole, poniéndole en el lugar que corresponde, porque ahora ya es mi esposa, ya no es mi mamita. Porque antes era así, ¿no? Y un día me dice mi mami, por ejemplo: mamita, ya te has olvidado de mí, ya no me llamas a veces. Me dice: sí, mamita, dice, pero ya pues, hace 40 años que he vivido contigo, yo sé que estás bien y te vengo de vez en cuando. Porque mi verdadera mamita está a mi lado y está cuidando a mis 4 hijos, ¿no? Entonces no es que me he olvidado de ti, pero llega uno a tener que cambiar, porque su forma de vida ya es su esposa, porque cuando uno se casa ya entrega. Por eso no es teoría lo que uno va y entra con su hija a entregarle a la esposa, ¿no? Estamos entregando. Estoy diciendo en ese acto de entregarle dentro de la iglesia: aquí está mi hija, yo estoy en segundo lugar, ¿verdad? Pero a veces no entendemos y seguimos nosotros con las normas, las reglas de que soy soltero. Tenemos nosotros que poner, si estoy dando un lugar a mi esposa, ella me va a amar. Entonces el varón tiene que ganar autoridad. Y si no gana autoridad, ¿quién le va a respetar? Por eso dicen, bueno, a los políticos: ni su mujer le sigue, ni su mujer le hace caso. ¿Cómo le va a hacer caso a su mujer si ni siquiera le da para comer? Prefiere a sus amigos para emborracharse. Prefiere hacer otra cosa menos estar en su casa. ¿Cómo una mujer va a respetar al marido, verdad? Y se va a someter a él si es así. Entonces, primeramente, el esposo, y aquí dice la palabra del Señor: como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Él fue a la cruz del Calvario, Él fue hasta la muerte. Por eso lo respetamos, por eso lo queremos, por eso lo amamos a nuestro Señor, porque Él se entregó por nosotros. ¿Y por qué no someterse a Él? ¿Por qué no decir: Señor, tú eres digno de todo? ¿Verdad? Esa es la relación, esa es la forma de sometimiento que hay. La palabra en varios versículos dice que tenemos que someternos a las autoridades, dice también, porque os voy a leer algo si hay tiempo.
tienen que someterse. Dice que todas las autoridades son impuestas por Dios. Pero hay autoridades que no son impuestas por Dios. Si nosotros conocemos la palabra, nosotros no vamos a estar de acuerdo, ni nos vamos a someter porque es autoridad. Ayer nomás ha sido el día del orgullo gay. Nosotros como iglesia estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo porque la palabra dice claramente que el Señor creó hombre y mujer, varón y hembra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar de acuerdo con una ley que diga, bueno, pueden juntarse no entre varones, entre mujeres, hacer y adoptar a un niño, hacer una familia? Nosotros no podemos estar. Pero si nosotros no conocemos la palabra, ya el gobierno ha dicho, entonces hagamos nomás, que se case mi hijito con el otro hijito del vecino. Vamos a aceptar, porque no conocemos la palabra. Queridos hermanos, el Señor se entregó justamente para abrirnos los ojos y nos da una forma de vida. Tenemos que entender. Así que el varón tiene que ser el guía en el hogar. El varón tiene que liderizar, no solamente en la parte económica, sino también en la parte de los sentimientos del alma. Liderizar el varón como ejemplo para estudiar una carrera o hacer algo. Bien interesante, porque la conversación de ayer seguramente era para el mensaje. A mí me edificó bastante. Me dijo, igual, para ser su hijo así, alguien tiene que haber hecho, quería conocerlo a usted. A veces lo que nosotros formamos en el hogar, así son los hijos. Y si no estamos dando nosotros un guía como para que estos chicos tengan un referente de vida, tampoco se van a quedar frustrados. Acá la responsabilidad del varón es más fuerte que de la mujer, porque es la cabeza, ¿verdad? Y el Señor Jesús es la cabeza. Y a esa cabeza nosotros seguimos como iglesia, porque esa cabeza nos enseña, de esa cabeza salen estas ideas, de esa cabeza sale un plan de vida, todo. Y por eso al Señor Jesús nosotros lo seguimos. Pero si nuestra cabeza, que en el hogar, ¿quién es la cabeza? Es el varón. Si esa cabeza no funciona, ¿dónde va a ir la familia? ¿Y quién le va a hacer caso? Nadie, ni su esposa. Y por eso las esposas ya salen por un costado, porque ahora hay esposas mucho más formadas y preparadas. Ya salen porque la cabeza no le da lo que ella necesita. Acá la palabra nos enseña y nos dice y nos relaciona esa relación que tiene que haber. Dice, nuestro amor al Señor tiene que ser un amor lleno de ¿qué? Lleno de reacción de nosotros hacia Él, en agradecimiento a Él. Ahora, hay 3 aspectos que tenemos que tomar tal vez, para amar, un poco reflexionar, como hemos hecho ahorita en el pasado. ¿Por qué amar al Señor? Porque Él se sacrificó por nosotros, fue a la cruz del Calvario por nosotros, ¿verdad? ¿Por qué amar al Señor en el presente? ¿Por qué en este momento yo tengo que amar al Señor? Porque Él a través de su Santo Espíritu nos está formando, nos está enseñando una forma de vida. A través del mensaje que se ha preparado, está realmente haciendo el trabajo de purificar, de enseñar, de santificar. O sea que los ha dado también ese elemento que es el Espíritu de Dios y su palabra, como para poder en el presente nosotros cambiar cada vez más. Porque tendríamos que nosotros alabar y amar al Señor, porque Él nos da un futuro promisorio de vida eterna. Y el próximo domingo vamos a completar con esto, qué es lo que va a pasar para los que vamos a ir y vamos a vivir acá. Por la eternidad nos da una esperanza, cómo va a ser y cómo va a ser incluso más después nosotros como la iglesia esposa de Cristo, qué beneficios tenemos cuando nosotros muramos o cuando el Señor venga. Eso vamos a hablar. Son 3 cosas. Nosotros tenemos que agradecer por el pasado, por lo que el Señor ha sido sacrificado, ha hecho su sacrificio. Tenemos que agradecer porque el Señor nos ha equipado con los dones del Espíritu para poder hacer funcionar la iglesia y cambiar también nuestras vidas. Y tenemos que amarlo a Él porque nos da un futuro promisorio, una esperanza.
en nuestras vidas. Y no solamente acá, sino en el futuro, cuando nosotros muramos. Hermanos, es muy importante mantener esa intimidad con el Señor, ¿no? Ese afecto, y también estar conscientes de que es una sociedad. La palabra dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo soy más que vencedor. Y cuando está haciendo un trabajo, lo que se dice: con Cristo soy más que vencedor. Yo sé que Cristo siempre está conmigo. Entonces el Señor nos hace de esa manera vencedores. Es una asociación, es con alguien que trabajas completamente. Y en el hogar es igual, que si la esposa no existe, ¿verdad? En el hogar es grave para una sola persona manejar, o mamá, o papá solamente. Yo digo, ¿qué haría yo? En este momento diría, ¿qué haría si realmente no estaría todavía? Y oro al Señor y digo: Señor, primero me vas a llevar antes que a Helgi, ¿no? Y no sé qué haría sin ella. Y los varones ya somos así. Las mujeres todavía saben cocinar, ya se saben hacer todo, y creo que la mujer vive más que el varón. Pero, digamos, es una asociación el matrimonio. Y así como asociación, así como se han juntado, tienen que trabajar por objetivos comunes. Esa es la palabra. Tiene que no hacer lo mío y hacer lo mío, sino tiene que haber objetivos comunes. Y si eso no hay, no funciona, ¿no? Pero ahí también la palabra nos enseña muchas cosas, ¿no? Nos dice claramente que nosotros ya en el Señor tenemos la presencia de Él si somos cristianos y vamos a ir adelante. Así como el Señor nos halló, entonces así el Señor también nos bendice. De todo esto, dice, el miembro debe gozar en el Señor y decir y agradecer: Señor, tú me has abierto los ojos, Señor, tú me has dado una forma de vida completamente. Y otra cosa que dice: el esposo tiene que ser fiel dentro del matrimonio. Y no solamente el esposo, sino la esposa también habla de fidelidad. Yo quisiera que abramos en segunda Corintios 11. Y no solamente, la fidelidad no es algo, habla del esposo, de la fidelidad en el Señor, o sea que un miembro también tiene que ser fiel al Señor Jesús, no puede estar caminando en otro tipo de cosas. Porque dice el versículo 2 Corintios 11:2: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. No vamos a entrar en detalles, pero acá quiero tomar la parte de fidelidad, que es importante en la iglesia y también en un matrimonio, porque la mayoría de los matrimonios se deshacen por infidelidad. Dice que el primer caso de la separación de los matrimonios es la infidelidad. Y el segundo caso, el segundo punto, de acuerdo a encuestas que hacen, porque se disuelve un matrimonio es por la economía, ¿no? Pero la infidelidad es algo que realmente marca y divide. Ya están mirando a alguien, ¿no? Y acá la palabra nos dice: no infidelidad. Nosotros, si conocemos al Señor, no podemos estar caminando con otro tipo de cosas. Por ejemplo, ya conozco al Señor, yo sé que el único camino es el Señor a Dios. No puedo estar asistiendo a una fiesta, digamos, del gran poder, pidiendo algo. O una fiesta del carnaval de Rura a la Virgen del Socavón pidiendo algo también. No podemos. Una vez conociendo al Señor, nosotros tenemos que ser fieles a ese conocimiento. Es lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Si yo me he desposado con alguien, yo tengo que mantener esa fidelidad en el Señor. Entonces eso nos muestra, ¿no? Eso es amar. Y el amor de Dios nos enseña eso, ¿no? Que tenemos nosotros. Entre la iglesia se mueve por el amor que Él nos ha enseñado. Y otra cosa que tiene que haber es también la sujeción. Y aparte para las mujeres, ¿no? También, como dice, no solamente para las mujeres. Bueno, en el ejemplo es la sujeción al esposo, porque es la cabeza. Así como nosotros, la iglesia, nos sujetamos a Cristo y a sus enseñanzas. Pero esa sujeción va a ser cuando nosotros reconozcamos esa autoridad y el esposo también tenga, pues, digamos, se ha ganado la autoridad. No es porque es varón y es el que manda, no es así.
tiene que ganarse esa autoridad de varón, preocupándose por la persona amada. En Efesios el 5:24 que estábamos leyendo, Efesios 5:24. Dice así, renovaos, 5, 23 y 24. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas pues estén sujetos a sus maridos en todo. Está hablando de un esposo cristiano también. Porque a veces hay esposos que no son cristianos y no podemos sujetarnos como el gobierno que está en este momento dictando leyes malas que está en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que cumplir? Porque no está conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? No podemos sujetarnos. No podemos sujetarnos cuando un marido te está llevando, digamos, a un camino malo. ¿Por qué tengo que sujetar? Porque la palabra de Dios es más fuerte, ¿verdad? Habla de la sujeción a un esposo en el amor, porque tiene que ganarse el esposo, la autoridad y el respeto de la mujer. Entonces, dice, la sujeción es muy importante dentro de la iglesia, ¿no? Tenemos que aprender, pero también tiene que ser justamente cuando se imparte la doctrina que el Señor nos muestra. Entonces, obedecer a su palabra, ¿no? Es muy importante. A veces también uno quiere hacer sus propios deseos y no quiere sujetarse, y eso está mal. Tenemos que nosotros sujetarnos a lo que la palabra del Señor dice. No dar, digamos, no hacer lo que nos convenga solamente. A veces hacemos lo que nos conviene y lo que no conviene no hacemos. Entonces, tiene que ser lo que la palabra del Señor dice. Tenemos que escudriñar los pensamientos del Señor. Ese de escudriñar es investigar, estudiar y tratar de entender qué es lo que el Señor quiso decir en su palabra con eso, y escudriñar y ponerlo en nuestra vida por obras. Eso es sujetarse, porque cuanto más conocemos del Señor, nos vamos a sujetar más a Él. La iglesia no debe usar por el derecho de enseñar. A veces hay grupos que no usan la palabra del Señor directamente, sino hacen un programa en su iglesia y empiezan a difundir, ¿no? Empiezan a enseñar que no es, digamos, conforme a la palabra. Algo que nunca he estado de acuerdo yo también dentro de la iglesia, y muchos lo han popularizado, es cobrar entradas, por ejemplo, para una actividad espiritual. Porque nunca el Señor Jesús en la palabra para ir al sermón del monte ha pedido entradas para predicar. La iglesia se mueve con ofrendas, la iglesia se mueve con diezmos, y eso es bíblico, ¿verdad? Entonces hay muchos grupos que lo han vuelto cosas así dentro de la iglesia y empiezan a formar sus propios grupos, sus propios ministerios, y fácilmente se va desviando, ¿verdad? Pero si nosotros todavía podemos mantener el estudio de la palabra individualmente, por eso cada uno tenemos que conocer la palabra. No es que estos grupos tienen el Espíritu Santo solamente ellos. Nosotros, cuando aceptamos al Señor, tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, que nos hace entender incluso lo que leemos, lo que otra gente tal vez no nos va a hacer entender. Nosotros vamos a poder entender porque el Espíritu Santo nos guía. Entonces tenemos que saber discernir. Y cuando nosotros estamos hablando de la sujeción, es cuando nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra, no a alguien que está haciendo sus propias formas. El Espíritu Santo nos enseña a todos lo mismo. El Espíritu Santo no es diferente para americanos, el Espíritu Santo no es diferente para chinos, el Espíritu Santo no es diferente para judíos, el Espíritu Santo es uno solo. Y donde sea, si nosotros clamamos la enseñanza a través del Espíritu Santo, vamos a aprender lo mismo. Yo he estado en experiencias muy interesantes con gente de otras culturas, pero que son cristianos. Es lo mismo. Si nosotros realmente aprendemos con la intervención del Espíritu Santo, muchos interpretamos de otra manera, hay mucha gente que interpreta, pero a veces clarito se pasan al conocimiento humano que el poder del Espíritu Santo. Si no, sería solamente para eruditos la palabra de Dios.
y la gente del campo no tendría opción ni a salvarse. No, el Espíritu Santo es para todos. Si tú le pides, te enseña, ¿no? O te da los canales como para que te siga enseñando. Entonces muchas instituciones tal vez han fracasado, pero la iglesia no va a fracasar porque es el Espíritu Santo que se mueve. Entonces debemos someternos a la iglesia, ¿no? A lo que el Señor ha instituido. Amar a la iglesia como Cristo nos amó. El mensaje de hoy en la mañana radica en eso, cómo tenemos nosotros que movernos dentro de la iglesia. El Señor ha enseñado que nosotros practiquemos el amor. Si nosotros no practicamos el amor nace, pero tenemos que también decirlo, ¿no? Hay mucha gente, yo no sabía expresar, por ejemplo, el amor. En mi casa siempre era como cuartel. Nunca en mi casa nos hemos besado, ni damos un beso así, no había. No siempre era así. No sabíamos expresar lo que nosotros sentimos. Yo aprendí a expresarlo, por lo menos con un beso con mi esposa. Me parecía medio raro el besar. Y después ya también todo el mundo empezó a besar así, ¿no? Pero uno expresa, ¿no? Una sonrisa te hace sentir que estás complacido de ver, ¿verdad? Entonces tenemos que también nosotros desarrollar esa forma. ¿Por qué nos abrazamos? Porque aquí decimos, a veces es bien difícil, ¿no? Para un alemán debe ser bien difícil ser cristiano, porque los alemanes son como cuartel, ¿verdad? Pero la palabra dice, ámense. Entonces el Señor nos ha dado formas de expresarnos. Y en la iglesia, cuando alguien necesita también apoyar, ¿no? En la iglesia es la primera familia, ¿no? Nuestra familia puede que haya fallado como familia que tenemos, pero ahí está la familia de Dios. Y ahí está, y el Señor no falla. Dice, no la palabra. Ayer compartí un versículo con el Nilito, le escribí, y yo le dije que, claro, Nilo está un poco extrañado, está con su familia también. Pero yo le digo, la familia de Dios es muy interesante. Hay gente que se ha quedado viuda o está sola o solo, pero la palabra dice, yo soy el esposo de las viudas y yo soy no, él dice, yo soy. Y también dice, soy el papá de los huérfanos. Y cuando uno conoce al Señor, entiende estas verdades, incluso el papá terrenal no es necesario, porque tienes el modelo de Padre Celestial. Porque los padres terrenales también fallan, y si no tienen conocimiento de la palabra, más aún todavía, ¿verdad? Si dice yo soy el esposo de las viudas o los que no tienen esposo, entonces tú conoces acá cómo es un esposo, y la palabra dice, Señor, gracias por esta palabra, y eso que te falta tú lo tienes, ¿verdad? O sea que la palabra nos da respuesta a todo tipo de necesidad. Y en la iglesia es mi familia. Yo siempre he buscado la iglesia, hermano. Si no hubiera estado en la iglesia, yo le digo a Gustavo, hijito, estando allá, primeramente busca la iglesia. Y asistió a la iglesia de mi hermano, que es pastor. Entonces él fue, ya se relacionó y de esa manera empezó, porque es su familia. Yo estoy lejos, pero tú tienes que buscar una familia cercana, que es la iglesia. Hermanos, tenemos que asociarnos, tenemos que estar, y dentro de la iglesia tenemos que tener esta unidad. Entonces la iglesia se mueve por amor y tenemos que practicar el amor y tenemos que practicar esa relación en la iglesia, ¿no? Que la iglesia tiene que amar a la cabeza que es Cristo Jesús y entre nosotros practicar también el amor y nosotros mismos cambiar y transformarnos cada vez más. Si tú vas a ser una persona que reacciona ante una situación con amor, con agradecimiento, no tomarlo como una obligación, ¿no? Tú vas a recibir más amor también. Así como tú das, vas a recibir. Yo escuché un mensaje de una hermanita de campo que en un campamento, en una reunión grande era, pero estaba enseñando en quechua, la Biblia, y estaba explicando de qué es el amor. Yo hablo y entiendo quechua bien. Entonces yo escuché el mensaje que daba la hermana y dice, hermanas, el amor tiene que ser así. Es como una pelota de cancha, dice. Cuando tú tiras a la pared, la pelota te vuelve. Das amor y el amor te vuelve. Hermanos, si nosotros no damos amor, ¿qué vamos a recibir? ¿Verdad? Tenemos que amar. Porque dice la palabra,
Tenemos que amar a Dios porque Dios nos amó primero. Nos dio a su Hijo en esa muestra de amor. Nos enseñó una forma de vida, cómo llegarle a Él. ¿Por qué no amarlo a Él? Y la iglesia es para eso. Todo funciona en amor. Por eso acá, si uno quiere da y si no quiere no da. Funciona con ofrendas, con diezmos, pero no es una obligación. ¿No? No es una obligación, sino es tu muestra de amor. Al que quieres das, ¿verdad? Amar es siempre dar, no sacar, sino dar. Y la palabra nos dice eso. Nosotros debemos aprender del amor de Cristo a la iglesia, como, ¿no? En nuestras familias, en nuestro relacionamiento, en todo. Entonces también nuestro amor hacia el prójimo, hacia el esposo o la esposa, al amigo, a la mamá, aprender ese amor de Él. Debemos servir al Señor también por amor, no porque me pagan, ¿verdad? No, porque si no me han pagado yo no predico, ¿verdad? Tenemos que servir al Señor por amor, ¿no? Para que la gente, porque el amor del Señor es para todos, dice que todos quieren que se salve el Señor. En la gran comisión que prediquemos el Evangelio y discipulemos. Entonces, si eso quiere mi Señor, eso yo lo voy a hacer. Me voy a levantar 5 de la mañana, me voy a preparar, voy a estudiar y por amor al Señor tenemos que servir. Debemos escudriñar las Escrituras. Muy importante, analizar por nuestra cuenta, leer un pasaje, ver a un contexto, pero nosotros mismos tenemos que aprender, no solamente en la iglesia, sino nosotros mismos, escudriñar las Escrituras. Debemos, otra cosa, someternos a su voluntad. Hay ciertas cosas que no nos van a gustar de la palabra. Por ejemplo, hay muchos que se han ido de acá porque decían, la palabra dice, no os juntéis con yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces vienen y dicen, quiero casarme. Es incrédulo, no quiero aceptar al Señor, no. Entonces no puedo casarte porque la palabra del Señor dice esto. Y hay tiempo y le explico y no cambia. Y mucha gente por eso se ha ido. Pero yo no puedo hacer algo que no esté en la palabra. ¿Verdad? No podemos mezclar dos cosas. ¿No? Y hay varias cosas que la palabra nos prohíbe hacer. No, nos prohíbe hacer. Y en este momento estamos justamente atravesando problemas incluso nacionales, ¿no? Hay tantos problemas que el mundo y las leyes del mundo permiten, pero la iglesia no permite, ¿no? Pero nosotros como cristianos tenemos que estar con las leyes divinas. Debemos escudriñar las Escrituras, hemos dicho, para aprender y entender y sujetarnos voluntariamente a Él. ¿No? No tiene que ser una sujeción a la fuerza y sentirse, ay, la Biblia dice eso mejor, no tendré que hacer, ¿no? Yo tengo que decir, realmente esto he entendido y es peligroso, y yo sé que el Señor no quiere, y voluntariamente someterme al Señor. Hermanos, y no olvidemos que la iglesia es una familia, es la familia de Dios, ¿verdad? Y debemos someternos también a la palabra del Señor. Tenemos nosotros, este versículo más voy a leer, a ver, Hebreos 17:3, habla de sometimiento también. Hebreos 13:17, al revés, 13:17. Y esto es para los hermanos acá en la iglesia, para todos nosotros. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pero acá nos dice que hay que sujetarse a los líderes. Es como si un hijo quiere sobreponerse a la autoridad del papá. Ya que me acuerdo, yo nunca discutí con mi papá. Será por eso que realmente me siento bendecido por todo. Mi papá era un carácter fuerte, tenía mi papá. De militar hubiera sido muy bueno.
siempre nos trataba con fuerza. Y cuando alguien me decía, yo nunca contestaba. Yo me acuerdo que mis hermanos sí contestaban, pero yo nunca respondí a lo que él me decía, aunque tal vez decía, no tienes razón. Nunca. No. Y hasta mayorcito, hasta antes de que se muera, le decía, papi, estoy haciendo esto. Quería ver qué piensas de esto, ¿verdad? Eso no quiere decir que yo voy a hacer lo que él me dice siempre, sino por lo menos tomarlo en cuenta para tomar en mis juicios, en lo que voy a decidir. Tenemos que tomar en cuenta al Señor en todo. Y también dice a los líderes, por eso los líderes el Señor ha puesto dentro de la iglesia, no para poder también preguntar algo y cómo hacer, cómo cambiar, no para que reciban apoyo, hermanos. Dentro de la iglesia hay esa sujeción también al liderazgo. Y hay otros versículos como en Romanos 13, del 1 al 7, nos habla de que debemos sujetarnos también a las autoridades, ¿no? Pero las autoridades que están impuestas por Dios. No podemos sujetarnos a autoridades que ni siquiera practican un poquito el bien. Autoridades que están dictando leyes contrarias a la palabra de Dios. ¿Por qué tendríamos que sujetarnos? ¿Verdad? Entonces, hermanos, entendamos, la próxima semana hemos hablado hoy solamente de la iglesia, ¿no? Como qué beneficios tiene la iglesia. Hemos dicho, en primer lugar, tenemos que agradecer todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho hasta que nos hemos conocido. Luego, también tenemos que agradecer en el presente porque el Señor nos ha equipado de la manera como vamos a funcionar a través de los dones y dentro de la iglesia y con su Espíritu Santo Él nos hace. Pero también la próxima semana vamos a hablar del futuro acerca de la esperanza. Después de que nosotros pensamos acá, ¿qué es lo que el Señor nos promete en el cielo? Y por amor a Él está preparando, dice, moradas para cada uno de sus hijos allá en el cielo. O sea que es realmente una forma de vida completa, porque nuestra alma es eterna, ¿no? Y nuestra alma va a ir a la eternidad, a la presencia de Dios o va a ir a la presencia de Satanás. Entonces la próxima semana. Entonces todo lo que vamos a hacer por amor es lo que hemos aprendido, lo que estamos viviendo aquí en la tierra. Pero también la próxima semana vamos a hablar acerca de lo que el Señor nos ofrece como iglesia para todos los que podamos perseverar en Él. Voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y oremos, ¿ya? Señor, te agradecemos por este momento tan lindo, por los hermanos que están acá. Señor, no es casualidad que hayan venido, sino más bien, Señor, por tu palabra, estamos acá aprendiendo cada uno de nosotros y otros reflexionando también tal vez sobre lo que hemos hecho. Perdónanos, Señor, todos nuestros pecados. Tu palabra es tan linda cuando nos dice, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Señor, también nos dices, no nos hagas caer en tentación. Señor, ayúdanos, sepáranos del mal. No estemos yendo a lugares donde podamos caer fácilmente en tentación, sino que evitemos ir a lugares donde la tentación aflora, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, tu dirección. Espíritu Santo, te pido que tú añadas a cada hermano, Señor, ese conocimiento de tu palabra, que ellos puedan tomar una decisión en sus propias vidas, Señor, y cada uno investigue también por su propia cuenta, leyendo, Señor, tu palabra, para poder entender y poder cada día mejorar en su vida, Señor, para hacer un buen testimonio ante los demás. Ayúdanos como iglesia a ser una iglesia santa delante de ti, Señor, que no tengamos ningún tipo de mancha ni arruga. Ayúdanos a trabajar en eso, Señor, para presentarnos a ti cuando tú nos llames.